Pues bien, vamos a dar inicio a nuestra oración de esta noche, no sin antes hacer un comentario bíblico sobre el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. Miren ustedes que hace como un poquito más de una semana, vamos a ponerle 10 días, me topé con un video de un payaso, ¿sí? Un payaso que le hace honor a su nombre y dice, él ha presumido que le ha hecho preguntas a católicos, sacerdotes, según él le ha preguntado a católicos preparados y que no ha habido católico que le responda, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho el video, obviamente me intriga saber a qué clase de católico se lo preguntó, ¿sí? A qué clase, según él, ¿verdad? Y perdónenme que suene así un poquito medio arrogante, a qué clase de sacerdote le preguntó, y que supuestamente él, ni sacerdotes, ni católicos instruidos, le han sabido responder. Entonces, en esta semana que vamos a iniciar, primeramente Dios, ¿verdad? Mañana domingo, a partir de lunes, vamos a contestarle esta su pregunta que él hace, ¿verdad? Una pregunta bien manipulada, una pregunta aparentemente bien estructurada, pero estructurada bajo una guía, puedo atreverme a decir, del mismo Satanás, porque te hacen preguntas y te ponen los obstáculos de las palabras para que tú digas, ah caray, es que si yo utilizo estas palabras, entonces el payaso tiene razón. Pero lo que el payaso no sabe, que la misma escritura da respuestas y utiliza palabras, utiliza ciertas imágenes, por así decirlo, para ilustrarnos un poquito sobre lo que él quiere que un católico le responda. Entonces tenemos base bíblica, tenemos hechos históricos para contestarle, así que no se pierda el video. No sé exactamente si para el martes, miércoles o jueves ya esté listo el video, pero vamos a procurar que quede en esa semana para responderle a nuestro amigo Payasito Tontín. No sé cómo se llama, ¿verdad? Pues me interesa saberlo, pero le vamos a responder al amigo payaso, ¿ok? Y bien, vamos entonces a leer de acuerdo a las Sagradas Escrituras, quién fue el hombre más rápido según la Biblia, ¿sí? Y es que aquí es donde entra una parte de la respuesta que le vamos a dar a Payasito Tontín, así lo voy a llamar porque no sé cómo se llama, y algo que los protestantes no lo podemos llamar cristianos, porque cuando se sigue una Biblia falsa o una Biblia incompleta, no se le puede llamar cristiano. El verdadero cristiano es el que tiene su Biblia completa, con todos sus libros, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿sí? Cristianos son aquellos a quienes, de acuerdo a los textos bíblicos, aquellos que estaban siguiendo a Jesús, que eran apóstoles, ¿sí? Que eran los apóstoles, a estos fueron a quienes se les llamó por primera vez cristianos. Y obviamente nosotros tenemos dentro de la iglesia lo que llamamos sucesión apostólica. Quiere decir que nuestra iglesia, la única iglesia de Cristo, tiene sucesión apostólica. Por lo tanto, el nombre de cristiano le viene únicamente al católico, no al protestante, ¿sí? El protestante es protestante y ya de ahí el nombre del changarro que puso el pastor, punto, nada más, ¿sí? Como le dije la otra vez, no son iglesias,
no es iglesia, porque iglesia fundada de acuerdo a la Sagrada Escritura, iglesia fundada solamente una. Los demás son secta protestante. Así que hay que llamarle a las cosas como son. Ellos son protestantes y no son cristianos, ¿ok? Aunque digan que sigan a Cristo, pero si siguen una, ¿cómo podríamos llamarle? Una verdad a medias, obviamente no son cristianos. Bueno, y mire que le decía yo que esto es una parte de la respuesta que vamos a utilizar para responderle a Payasito Tontín, porque el protestante, al no conocer profundamente las raíces de la Iglesia Católica, al no conocer los verdaderos frutos del Espíritu Santo, ellos ignoran muchas cosas. Para ellos es nada más bailar ahí como el que está medio loquito, ¿verdad? De hecho voy a subir otro video donde la forma en que ellos aparentemente danzan y la forma en la que danzan los grupos de África, se van a dar cuenta que danzan igual. Así que ellos en sus eventos, en sus cultos, en la forma en la que danzan, en la forma en la que se mueven, es similar o igual a la forma en la que se mueven los grupos satánicos, ¿sí? Entonces por ahí les voy a subir un video cortito para que vean, ¿sí? Entonces, como ellos desconocen el poder de Dios, porque lo desconocen, si no Payasito Tontín no estuviera haciendo esa pregunta, ellos desconocen que Dios puede darle al ser humano atributos que solamente Él tiene, ¿sí? Si recordamos cómo fue la lucha en el cielo, San Miguel Arcángel, quien como Dios, contra Lucifer, Satanás, dice la Sagrada Escritura que Satanás cayó como, decía la Sagrada Escritura, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿sí? Ya se imaginará usted la velocidad del rayo, no es que viene cayendo en cámara lenta, ¿verdad? La velocidad del rayo, zoom, ¿verdad? Y ahora vea usted a este ser humano escogido, elegido, ungido por Dios, cómo tiene una capacidad única en una velocidad tan extrema que supera la velocidad de los caballos. Y mire usted, anótelo para que lea todo ese capítulo y se dé cuenta sobre qué relato estamos hablando y por qué o cómo esta persona logra superar la velocidad de los caballos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. De hecho es ya el final de este capítulo. Dice así: Elías dijo a Ahab, ahora sube, come y bebe, porque ya está aquí el trueno que anuncia la lluvia. Ahab subió para comer y beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se inclinó y puso la cara entre sus rodillas. Luego dijo a su sirviente, sube y mira para el lado del mar. El muchacho miró y dijo, no hay nada. Bájale un poquito de fondo. Elías le dijo, vuelve de nuevo. Cuando volvió la séptima vez, ¿sí? Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Elías le dijo entonces, anda a decir a Ahab que enganche su carro y baje, porque si no, lo va a pillar la lluvia. En poco tiempo el cielo se oscureció y el viento empujó las nubes y cayó la lluvia a torrentes. Ahab se subió a su carro y se volvió a Israel.
Entonces, escuche bien aquí esta parte importante. Entonces la mano de Yahvé, la mano de Dios, ¿sí?, el que tiene la omnipotencia, omnipresencia y la omnisciencia, el que tiene el poder, hizo lo siguiente. Entonces la mano de Yahvé se posó sobre Elías. Este se apretó el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. De acuerdo a la teología, 17 millas, ¿sí?, se adelantó. Imagínese usted que le manda a decir: toma tu carro, tu carreta, como le quieras llamar, y vete al pueblo, ¿sí? Aquel se alista y sale, ¿verdad?, bajo los torrentes. Entonces Elías no iba en caballo, se ajusta el cinturón, fíjese lo bonito, ¿verdad? Se ajusta el cinturón, la mano de Dios se posa sobre él, dándole una fuerza o una velocidad sobrenatural, de tal modo que Elías no tan solo alcanza, ¿sí?, no tan solo alcanza a este personaje, a Ahab, sino que lo, ¿cómo decimos?, lo rebasa y lo deja atrás. Imagínense nada más, ¿sí?, la velocidad increíble que desarrolló Elías en un momento. ¿Gracias a quién? Al que tiene la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, ¿sí? Para nuestro amigo payasito Tontín, que dice que la Virgen María no puede estar al mismo tiempo en muchos lugares, porque esa es su pregunta, ¿a quién le consta que la Virgen María, que María dice, ¿no? Yo digo la Virgen María porque hay que hablar las cosas por su nombre, la Virgen María. ¿Cómo te consta? Dice, porque solo Dios tiene omnipresencia, o sea que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo te consta a ti que cuando le están orando el 12 de diciembre en Estados Unidos, también está el 12 de diciembre en México? ¿Cómo te consta? Porque si tú dices que está en todos lados, dice Tontín, payasito Tontín, si tú dices que está en todos lados, ya le estás atribuyendo, porque, o abusados, porque estructuran una pregunta de una manera que no tengas cómo contestar o argumentar que ella tiene esta gracia de que puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Quién le otorgó? Fíjense, ya estoy adelantando respuesta, ¿verdad? Porque esto es muy bonito y me da pena porque le pregunté a mucha gente y no todos me respondieron. Le pregunté a gente que se supone ha estudiado la Biblia y créame que me dio pena ver que no me contestaban con un texto bíblico, ¿sí? Y entonces Tontín hace la pregunta, payasito Tontín hace la pregunta que si la Virgen María puede estar al mismo tiempo en todos lados, y que si yo digo que sí, entonces le estoy atribuyendo un poder que solamente Dios tiene. Y es que payasito Tontín lo que no sabe que el que tiene el poder se lo puede dar a quien él quiera, cuando quiera y como quiera. Así de sencillo. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? Si Elías, un ser humano como tú, como yo, pero que fue elegido, pero que fue ungido por el poder de Dios, cuando Ahab se adelanta con su carreta y sus caballos para ir a Jezreel, a ese pueblo, Elías lo único que hace es que se ajusta el cinturón, la mano de Dios se posa sobre él y vámonos. De hecho se dice que, bueno, por ahí he escuchado que la serie o la película esa del Rayo está inspirada precisamente en este texto bíblico.
de un hombre veloz, de un hombre que corrió, ¿verdad?, más que los mismos caballos. Imagínense, un caballo logra correr aproximadamente a 80 kilómetros por hora. Imagínense a cuánto tenía que correr Elías para alcanzar, para rebasar y dejar atrás a Acab. Imagínense nada más, ¿sí? Entonces, y no le estamos atribuyendo a Elías omnipotencia, no, porque no la tiene, pero el que la tiene se la otorga en una fuerza o en una velocidad sobrenatural, ¿sí? Así que, payasito tontín, te estamos respondiendo de a poquito, ¿verdad?, para que no te nos vayas a confundir, se te tuerce el cerebro y al rato diga que no te contestamos bien. Así que vamos a preparar, ¿verdad?, más texto bíblico, porque los hay, y vamos a preparar hechos históricos, porque los hay, con testigos, con testimonio, ¿verdad?, de que no tan solo la Virgen María puede estar en varios lugares o en muchos lugares, sino que hubieron otros santos que tuvieron atribuciones que solamente Dios puede tener, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, a payasito tontín y al protestante se le olvida que el poder solamente es de Dios y que Dios se lo otorga a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere, ¿ok? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí entonces y vamos a hacer... Hoy vamos a dar una segunda parte de la respuesta que le estamos dando a payasito tontín sobre su pregunta. Vuelvo a repetir, es un payaso protestante, y para los que todavía no saben de qué estamos hablando, porque la semana pasada no se conectaron, estamos hablando de que ahí en redes sociales apareció un video de un payaso que no sé cómo se llama, yo solamente le digo tontín, ¿verdad?, y lanzó una pregunta. Y él, con mucho afán, dice que nadie, ningún católico instruido, que ningún sacerdote que él conoce, que son sus amigos, ninguno le ha respondido su respuesta. Entonces, ¿de qué trata la pregunta? Vamos a ir directo al grano para que entienda abiertamente de qué vamos a hablar. Pues payasito tontín hizo una pregunta muy bien estructurada, a tal punto que no podemos decir que la persona tiene esta gracia o este poder, porque según él, al decir que esta persona sí puede hacer esto, le estamos dando el poder o la deidad que solamente Dios tiene. Por ejemplo, Dios tiene omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Nadie más fuera de Dios tiene estos tres poderes, por así decirlo, que sabemos que Dios no se limita a lo que nosotros conocemos como tres omnipotencias o tres poderes. Dios no se limita a eso. Eso es lo que nosotros conocemos de Dios, pero de Dios realmente no lo conocemos todo. Bueno, el caso es que tenemos que buscar, según él, una respuesta bíblica y un hecho histórico, ¿sí? Una respuesta bíblica que a él le asegure, que a él le responda de acuerdo a como él quiere que le contesten, vaya. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, primero estructura su pregunta. Solo Dios posee estas tres omnipotencias, ¿sí? Es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente, que solamente Él tiene el poder, nadie más tiene el poder. Omnipresencia, que Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, la omnipresencia. Y la omnisciencia, pues como lo sabemos, todo lo que abarca a un conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas y de todas las materias, ¿sí? Entonces,
si nadie más tiene omnipotencia y nadie más tiene omnipresencia, particularmente omnipresencia, pregunta él, ¿cómo te consta a ti, que eres católico, que el día 12 de diciembre que le rezan a María, así lo dice él, ¿cómo te consta a ti que María está ahí contigo si también le están rezando en Estados Unidos? Si tú dices que María sí puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, entonces la pregunta es, ¿tiene ella omnipresencia? Porque si tiene omnipresencia, entonces estamos hablando de otro Dios. Y María no es Dios. ¿Sí? Y he estado preguntando, mire, en esta semana, bendito sea Dios, hemos tenido algo de servicios. Y le hemos estado preguntando a la gente, ¿qué le respondería? Y la mayoría, como buenos católicos, no responden con exactitud lo que él pregunta. Todos se van, no es que ella intercede, es que es la Madre de Dios. Sí, pues de eso nadie puede negar que es la Madre de Dios. Nadie puede negar que puede interceder o rogar por nosotros, orar por nosotros, en fin. Lo que Payasito Tontín quiere saber si es que la Virgen María puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Porque si tú le dices a Payasito Tontín que la Virgen María sí puede estar en diferentes lugares, él te dice, entonces tiene omnipresencia. Y tú obviamente vas a decir que no. Entonces, si no tiene omnipresencia, ¿cómo puede estarlo? ¿De qué manera tú le responderías? ¿No? Y en fin, te hace una pregunta de una manera estructurada, a tal modo de que si tú dices que tiene poder, y poder solamente tiene Dios, la omnipotencia, ¿sí? Y dice, entonces la Virgen María no tiene poder. La Virgen María no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo porque no tiene omnipresencia, ¿sí? Porque no es Dios. Entonces, ¿de qué manera, con un texto bíblico, por así decirlo, nosotros podríamos ilustrar la mentecita de Payasito Tontín para que pueda comprender cómo funciona? De que la Virgen María, se los adelanto, sí puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Y miren, vamos a empezar entonces. Vámonos. Primero vamos a ponernos en la presencia del Señor. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta noche te ruego, te imploro, te suplico humildemente que hagas derramar sobre todos los que estamos participando en este en vivo el poder de tu Espíritu Santo. Derrama sobre todos nosotros tus dones, tus carismas y tus talentos, Señor. Especialmente danos sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento, comprensión e interpretación, Señor, de tu palabra, para que podamos entenderla y sobre todo danos el valor de ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión del corazón inmaculado de la Reina Celestial. Amén. Pues bien, ¿cómo le respondemos? Ya la primera parte la pusimos en el video anterior, del sábado anterior. Le dimos una idea de cómo funciona el poder de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a seguir hablando de ese poder de Dios. Vámonos al Evangelio de San Mateo, para los que tienen su Biblia en casa, y si no, pues hoy es el día en que la puede sacar y desempolvarla un momentito. Si la tiene abierta en su altar, pues recuerde que la Biblia no se lee sola, la tenemos que leer nosotros. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versos del 28 al 32, ¿sí? Y vuelvo a repetir, según él, Payasito Tontín le preguntó a católicos instruidos y le preguntó a sacerdotes amigos de él, y que nadie le ha respondido. Seguramente porque Payasito Tontín espera que todo esté de una manera específicamente escrito. O sea, él quisiera que alguien le mostrara un texto bíblico que diga, y la Virgen María puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Así quisiera él que alguien le mostrara un texto bíblico. Pero es lógico que el poder, la misericordia de Dios no funciona a nuestro entero gusto, ¿sí? Funciona de acuerdo a como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Entonces, Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos
del 28 al 32, dice así: al llegar a la orilla opuesta a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de unos sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie podía pasar por ese camino. Y se pusieron a gritar: Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Había por allí a una distancia una cantidad de cerdos que estaban pastando. Los endemoniados suplicaron a Jesús: si no se expulsas, fíjese bien lo que dijo, si no se expulsa, mándanos a esta manada de cerdos. Jesús le dijo: vayan. Salieron pues y se metieron en los cerdos. Y sucedió que de repente toda la manada se lanzó al mar desde lo alto del acantilado y perecieron en las aguas. Palabra del Señor. ¿Sí? Este hecho nos corrobora principalmente quién tiene el poder. ¿Sí? Usted sabe, como niño de catequesis, el Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. El Espíritu Santo es Dios, sí. ¿Ok? Tarea básica, examen, ¿cómo se llama? Aprobado. ¿Ok? Ahora, ¿los santos son Dios? ¿Los apóstoles eran Dios? ¿La Virgen María es Dios? Pues ninguno de ellos. Entonces, ¿quién tiene el poder? Dios. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. ¿A quién le temen los demonios? A Dios. ¿Ok? ¿Quién hace milagros? Dios. ¿Quién hace maravillas? Dios. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios. ¿Ok? Hasta ahí estamos entendiendo que el de la omnipotencia es Dios, el del poder absoluto, único y verdadero es Dios. ¿Sí? Los demonios reconocen al Hijo de Dios, a Jesucristo, lo reconocen como tal. ¿A qué has venido, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Reconocen la deidad, reconocen quién es y reconocen el poder que tiene el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora vámonos a Mateo 28. Mateo 10 primero. Mateo 10, versos del 7 y 8. Mateo 10, versos 7 y 8. Mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Palabra del Señor. ¿Sí? ¿A quién le está diciendo estas palabras el Señor? A los apóstoles. Y volvemos al examen básico. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Los apóstoles son Dios? No. ¿Los profetas eran Dios? No. ¿La Virgen María era Dios? No. ¿Moisés era Dios? No. Rey Salomón, Rey David y todos los que te conozcan de la Biblia eran Dios? No. Ninguno era Dios. Mas sin embargo, Mateo 28, del 16 al 19, dice lo siguiente. Mateo 28. Del versos del 16 al 19. Dice así: por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban o dudaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Escuche qué fue lo que dijo Jesús.
todo poder se me ha dado en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 dice claramente, todo poder se me ha dado. Mateo 10 dice, vayan proclamando el Evangelio, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. ¿Quién les está otorgando este poder? Dios. ¿Sí? Fíjese nada más como Payasito Tontín, espero que ojalá y vea este video, ¿verdad? Quizá yo no llego a 20,000, 30,000 reproducciones, pero ojalá alguien por ahí lo logre etiquetar para que él vaya entendiendo que los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los mártires y las vírgenes o la Virgen María no son Dios. Ninguno de ellos es Dios. Ninguno tiene poder. Ninguno tiene omnipresencia. Ninguno tiene la omnisciencia. Mas, sin embargo, el que tiene el poder, el que tiene la omnipresencia, el que tiene la omnisciencia, le otorga a sus apóstoles, no a ningún pastorcito protestante, que quede claro. Le dice a sus apóstoles, proclamen el Evangelio. Mientras vayan caminando, proclamen el Evangelio. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. ¿Sí? Porque todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerde que solo dentro de la Iglesia Católica instituida por Jesucristo hay lo que se llama sucesión apostólica. No hay esto en ningún otro changarro. Porque no son iglesias, mis hermanos. Son sectas protestantes, son grupos protestantes, no son iglesias. Iglesia la que Cristo ha fundado. Cristianos los que siguen la palabra única y verdadera de Jesucristo, no adulterada, ¿sí? Como ellos la tienen actualmente. Así que nunca le diga, ay, ¿y tú a qué religión perteneces, mis hermanos? Eso no es una religión, ¿sí? Ellos realmente no son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos fueron los apóstoles que en su debido tiempo y momento les llamaron cristianos, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Espero que vayamos entendiendo el concepto de la omnipotencia, la omnipresencia. Que poder solamente tiene Dios. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los mártires y la Virgen María no son Dios. No tienen omnipotencia y no tienen omnipresencia y sobre todo no tienen la omnisciencia. Mas sin embargo, el que tiene la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, le dice en Mateo 28, todo poder se me ha dado. Mateo 10 les dice, vayan proclamando el Evangelio, vayan sanando, vayan liberando, vayan limpiando leprosos y vayan resucitando muertos. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. ¿Sí? Ahí está la diferencia, Payasito Tontín, que tal vez tú no logras comprender. Hay que explicártelo con manzanitas. ¿Sí? Que Efesios 4 dice que Dios es el único que ha fijado la medida del talento según la capacidad de la persona o del hombre. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se da cuenta, cuando se relata las sanaciones que hacía Pedro, a diferencia de la que podría haber hecho Santiago, Felipe, Bartolomé, Andrés y en fin, era muy diferente. Tanto así que hasta un cantito hay por ahí que dice, con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, ¿sí? Y que no era la sombra, resultó que no era la sombra ni tampoco Pedro. ¿Era por qué? Porque tenía el espíritu del Nazareno. Esto quiere decir, Payasito Tontín, que la Virgen María sí puede estar en diferentes lugares, no porque tenga omnipresencia, no porque tenga omnipotencia, sino porque así como Pedro
con la sombra que él hacía, por así decirlo, se sanaban los enfermos. Cuando él iba caminando y la sombra le tocaba a los enfermos y estos se sanaban, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el poder de Dios en la persona de Pedro, ¿sí? Y asimismo, el poder de Dios se manifiesta en la Virgen María, Efesios 4, como Él quiere, a la medida que Él quiere, según la capacidad de la persona. En este caso, la capacidad de un apóstol a la capacidad de la madre del Hijo de Dios es muy grande. Porque ella es la llena de gracia. A ningún otro se le dice esto. Solo a la Santísima Virgen María. Llena de gracia. ¿Por qué llena de gracia? Algunos preguntarán, ¿y a qué se refiere con llena de gracia? Bueno, dice por ahí las 24 horas de la Pasión de Luisa Picarreta, que solamente ella, la Santísima Virgen María, fue llena de todas las gracias celestiales necesarias. ¿Para qué? Para que cuando el Hijo de Dios dejara el cielo no hubiera ninguna diferencia en el vientre de nuestra Madre Santísima. De tal modo, vaya, que por ahí hubo alguien que dijo que Jesucristo descubrió su ministerio ya cuando estaba grande, que nunca supo del niño lo que iba a hacer. Y obviamente yo sé que está mal, ¿verdad? Pero así lo predicó él. Yo lo único que le puedo decir, que cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando llevaron las ofrendas del Cordero, en fin, cuando el niño Jesús se pierde, ese se queda entre los maestros, escribas, y cuando llega la Virgen María y San José le dice, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿Acaso no sabes que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Sí? Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios, aunque se hizo niño, no dejó de ser Dios. Tomó el que era el verbo, el que era la palabra, el que era espíritu, tomó la carne del ser humano para asemejarse a él. Pero Dios jamás deja de ser Dios. ¿Sí me explico? Entonces, vámonos a Hechos 26, 8:26, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 8, del versículo 26 en adelante. Fíjese lo que sucede en este relato. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, vete a eso del mediodía, camino que baja de Jerusalén a Gaza. Está desierto. Se puso en camino y se encontró con un etíope, funcionario del palacio de Candaces, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y regresaba sentado en su coche, su carruaje, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta él, lo oyó leer al profeta y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope contestó, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. ¿Sí? El pasaje de la Escritura y en fin ahí sigue el relato, ¿no? Versículo 36. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. No era el río Jordán donde Jesús se bautizó, ¿sí? Un lugar donde había agua, para los que dicen que el bautismo tenía que ser un río. Aquí había agua, no dice que era un río. Pudo haber sido un lago, pudo haber sido un estanque de agua, en fin, no lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí había suficiente agua, ¿sí? ¿Por qué no sería yo bautizado?, dijo el etíope. Y dijo Felipe, si crees con todo tu corazón, se puede. Él contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su coche y bajaron ambos al agua. Felipe bautizó al funcionario. Cuando salieron del agua, escucha lo que pasó aquí. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El otro no lo vio más y siguió entonces su camino muy alegre. Felipe se encontró en Azoto
y se fue a evangelizar todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Sí? La distancia donde se encontró Felipe, dice, baja de Jerusalén a Gaza. La distancia de Jerusalén hasta donde él llegó, Cesarea, es una distancia poco más de 900 kilómetros. ¿Qué sucedió cuando fue bautizado este hombre? Inmediatamente dice, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y se lo llevó 900 kilómetros adelante, a otro pueblo, a otra ciudad, como usted le quiera llamar. ¿Sí? El Espíritu de Dios. ¿En qué tiempo se recorrió esa distancia? No lo sabemos con exactitud. ¿Sí? Pero si usted recorre 900 kilómetros, se lleva aproximadamente en un vehículo a una velocidad moderada, se lleva de 10 a 12 horas. Ese recorrido de 900 kilómetros. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios fue quien lleva a Felipe de un lugar a otro. Ahora, ¿Felipe tenía omnipotencia? No, ¿verdad? Mas sin embargo, el que actúa para que esta persona de un lugar se traslade a otro es el poder de Dios en la persona de Felipe. Ok. Vámonos al libro de Daniel. Daniel 14, versos del 30 al 39. Daniel 14. Ok. Dice, entonces el rey, al verse en peligro por su violencia, se vio obligado a entregar a Daniel. Ellos lo echaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. En ese foso habían 7 leones, a los que daban diariamente 2 cuerpos humanos y 2 ovejas. Pero entonces no le dieron nada con el fin de que devoraran a Daniel. Ya sabían, Daniel en el foso de los leones, muchos hemos escuchado este relato. Ahora, ¿qué dice aquí? Había en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc. Este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato, y se dirigía al campo para llevárselo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva la comida que preparaste a Babilonia, para Daniel que está en el foso de los leones. Habacuc dijo, escucha lo que dijo Habacuc, ¿sí? Señor, jamás he visto Babilonia y no sé dónde está el foso. Pero el ángel del Señor lo tomó por la cabeza y llevándolo de los cabellos, lo puso en Babilonia junto al foso, con la rapidez de un espíritu. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que te manda Dios. Daniel exclamó, oh Dios, te acordaste de mí y no has desamparado a los que te aman. Luego se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor llevaba a Habacuc al lugar en que estaba primero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habacuc estaba en Judea y fue llevado a Babilonia, a una distancia de 871 kilómetros aproximadamente. Habacuc tenía omnipotencia, Habacuc tenía omnipresencia, no. Una vez más, es el poder de Dios en sus elegidos, en sus ungidos. ¿Sí? Ojalá que le vaya quedando claro a Payasito Tontín, ¿sí? Que ningún católico ha proclamado ni va a proclamar jamás que los apóstoles, que los santos, que los profetas, que los patriarcas, que los mártires, o que las vírgenes, o que incluso la Virgen María es Dios. O que alguno de ellos tiene el mismo poder que Dios. Nadie lo tiene. Mas sin embargo, recordamos Mateo 10, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28 dice, por lo tanto vayan, ¿sí?
bauticen a todos en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Mateo 10 confirma, vayan proclamando el Evangelio, vayan sanando a los enfermos, vayan limpiando al leproso, vayan liberando, vayan sanando, vayan resucitando muertos. ¿Quién le da este poder? Pues que el que tiene el poder, payasito, ¿sí? El que tiene poder le otorga poder a sus elegidos, ¿sí? El que tiene poder hace que uno vaya de un lugar a otro en cuestión, mira, de un suspiro, ¿sí? Con esto esperamos que ya Payasito Tontín se quede, ¿verdad?, tranquilo y pueda entender, el otro teléfono, por favor, pueda entender que Dios, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene la gracia, se la otorga, Efesios 4, se la otorga a cada uno de sus elegidos según la capacidad, ¿sí? En pocas palabras, sacerdotes todos deberían de hacer exorcismo, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque algunos sí sienten miedo y otros no tienen el valor de enfrentarse al enemigo. Esa es la verdad. Mas sin embargo hay sacerdotes que no tienen miedo y ejercen el exorcismo, ¿sí? Aunque para esto hay una escuela, válgame la redundancia. Recuerde usted que a San Pablo no lo mandaron a ninguna escuela, perdóneme lo que estoy diciendo, a San Pablo no lo mandaron a ninguna escuela de exorcista. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se aprenda. Se puede estudiar, pero no es algo que se aprenda y que te den un título y con eso vámonos a hacer exorcismo. No, el exorcismo es un don, una gracia, un poder, una autoridad que Dios le confiere a un ungido, a un elegido. Y le da la autoridad de acuerdo a la capacidad de su persona. ¿Ok? Entonces, para que no me vayan cuenteando, mire un hecho histórico. Vamos a leer un hecho histórico para Payasito Tontín. Mire esta foto, ojalá se pueda ver bien esta foto, mire. El Padre Pío con soldados de la Segunda Guerra Mundial. Entre esos soldados había muchos protestantes, ¿sí? Ojalá lo vea y si no lo puede buscar en internet. Ahí está. Dice así: en la zona de San Giovanni Rotondo, donde vivía el santo, no cayó jamás una sola bomba. Dice, esta historia increíble sobre el Padre Pío la cuenta el Padre Damaso de Santa Elía, superior del convento de Pianice, Italia, para la causa de la canonización del Padre Pío. Varios pilotos, escuchen bien la historia, varios pilotos de la aviación anglo-estadounidense de varias nacionalidades y religiones diversas que durante la Segunda Guerra Mundial, después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para llevar a cabo misiones en territorio italiano. Fueron testigos de un hecho fuera de lo normal en el cumplimiento de sus obligaciones. Algunos aviadores pasaron por la zona de Gárgano, cerca de San Giovanni Rotondo. Vieron a un monje en el cielo que les prohibía lanzar las bombas en ese lugar. En Foggia y casi toda Puglia fueron bombardeados en varias ocasiones, pero increíblemente en la zona de San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío, no cayó jamás ni una sola bomba. Testigo directo de este evento fue el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que entonces era parte de la Comando de Unidad Aérea, junto a las fuerzas aliadas. El general Rossini me refirió que entre los militares hablaban sobre un monje que aparecía en el cielo y hacía que los aviones se retiraran. Muchos reían incrédulos al escuchar estas historias, pero debido a que los episodios se repetían y siempre diferentes pilotos, el general decidió intervenir personalmente. Tomó el mando de una cuadrilla de bombarderos para ir a destruir un depósito de municiones alemán que se encontraba justo en San Giovanni Rotondo. Vieron a un monje en el cielo, dice. Todos estaban muertos de curiosidad por saber el resultado de la operación. Así que cuando la escuadra regresó inmediatamente, fuimos a ver al general, que atónito contó cómo apenas llegando al lugar, él y sus pilotos vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto. Las bombas se desengancharon solas, cayendo en un bosque, y los aviones dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos.
Todos se preguntaban quién era ese fantasma al que los aviones obedecían. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con estigmas, considerado un santo por la gente, y que tal vez podría ser él el autor de estos acontecimientos. El general dijo que quería ir a comprobarlo apenas fuera posible, y cuando la guerra terminó, es lo primero que hizo. Acompañado de algunos pilotos, fue al convento de los capuchinos. Al cruzar el umbral de la sacristía, se encontró frente a varios monjes, entre los que inmediatamente reconoció al que había parado sus aviones. El padre Pío se acercó a él y poniendo la mano sobre su hombro le dijo: así que tú eras el que quería matarnos a todos. El general se arrodilló delante del padre Pío. El capuchino le había hablado como de costumbre, el dialecto benevento, pero el general estaba convencido de que el monje le había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos y el general, que era protestante, se convirtió al catolicismo, ¿sí? Y aquí hay otra foto, ¿verdad?, donde está el padre Pío con el general y otros protestantes que se volvieron católicos, ¿sí? Entonces, el padre Pío tenía omnipotencia para poder volar, o tenía omnipresencia para andar la omnipotencia porque desenganchaba las bombas, omnipotencia o poder porque hacía que los aviones dieran la vuelta sin que los pilotos realmente lo hicieran. Obviamente el padre Pío no era Dios, porque no tenía omnipotencia, ni omnipresencia, ni omnisciencia. Mas sin embargo volvemos a lo mismo. El que tiene el poder le otorga poder a sus elegidos, a sus ungidos. ¿Ok? Y con esto, mis hermanos, esperamos que haya quedado respondida esta pregunta. ¿Puede entonces la Virgen María estar en diferentes lugares? Sí. ¿Entonces es Dios? No, la Virgen María no es Dios. Entonces, ¿tiene omnipresencia? Tampoco tiene omnipresencia. Es el poder, es la gracia, es la autoridad de Dios que le concede a su madre estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Para algunas personas, este don se llama bilocación. El padre Pío tenía trilocación. Se cree que hasta 4 trilocaciones, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero podía estar hasta 3 y en 4 lugares al mismo tiempo, ¿sí? Esto es lo que el protestante no conoce del poder de Dios en su iglesia, en la única iglesia católica que él fundó. ¿Me entienden? Ojalá que con esto nos haya quedado aclarado, ¿sí? Y pues si tienen alguna duda, con toda confianza, ¿verdad?, vamos a seguir anexando otros textos bíblicos para que vayamos reforzando, ¿verdad?, esta respuesta. ¿Puede entonces, una vez más, como dijo Payasito Tontín, puede estar la Virgen María en diferentes lugares? Sí puede estar. Pero entonces ¿tiene omnipresencia? No la tiene. Entonces ¿tiene omnipoder? No la tiene. Entonces ¿cómo es que puede? Porque el que la tiene se lo otorga a sus ungidos y a sus elegidos. Así como Felipe fue llevado de un lugar a otro, así 900 kilómetros, así como Habacuc, que estaba en Judea, en Jerusalén, y fue llevado a Babilonia 800 kilómetros ¿sí? Y cuando terminó de comer Daniel, lo mismo agarró el ángel y se lo llevó así, de rapidísimo, ¿sí? La semana pasada le dijimos cuando Elías estaba en el Monte Carmelo, ¿sí? Y Ahab, si no mal recuerdo, que iba en su caballo, en su carreta, se adelantó a Jezreel, ¿sí? Y entonces Elías lo que hizo fue se apretó el cinturón y dice que la mano de Dios se posó sobre él y empezó a correr. Tanto así que alcanzó a Ahab, lo rebasó y llegó primero que él. ¿A cuánto corre un caballo, mis hermanos? 80, 100, 120 kilómetros por hora. ¿A cuánto tenía que correr Elías para alcanzar, para rebasar y para llegar primero que Ahab, que iba en caballos? Esto no es una omnipotencia, mis hermanos, sino que ese es el poder de Dios en su elegido, en su ungido. Y si esto hace Dios con un profeta, con un patriarca, con un mártir, imagínense cómo no lo hará con su Madre Santísima también. ¿Va? Para concluir este tema, que
Mire que una vez que este tema concluya, mucha gente va a hablar sobre la Virgen María y muchos van a reafirmar su fe. Y no dudo que por ahí, porque ya lo he visto, que hay otras personas que predican, desde luego, y han tomado ciertos argumentos que hemos dado para utilizarlos en la defensa de la fe. Y eso nos alegra mucho, que podamos aportar un poco de lo mucho que la iglesia nos ha dado y sobre todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a recapitular todo lo que hemos dicho. Ahorita lo vamos a decir de una manera más centrada, por así llamarlo. Pues bien, hay un payaso que desconozco, como ya lo he dicho, su nombre, y no me interesa saber cómo se llama, pero cuando a mí me mostraron el video de este payaso, me llamó la atención que dentro de los argumentos que él presenta, dice que le preguntó a católicos instruidos o preparados, y que incluso le preguntó a sacerdotes amigos de él, y que nadie le ha podido responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sin darle tantas vueltas al asunto, él dice, primero estructura su pregunta. ¿De qué manera la estructura? Él estructura la pregunta de esta manera. Primero te pone las paredes sin puertas y sin ventanas, o sea, para que no tengas salida a lo que él pregunta. Es una pregunta mañosamente estructurada. Le voy a decir por qué. Primero nos habla de que solo Dios tiene omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Solo Dios. Nadie más tiene el poder que Dios tiene, porque desde luego, si hubiera una persona que tuviera el poder de la omnipresencia, de la omnipotencia o de la omnisciencia, estaríamos hablando de otro Dios. Así lo expresa él. Y la pregunta que hace o que se refiere es, usted como católico, ¿cómo puede estar seguro que cuando le reza a la Virgen María le puede escuchar, o la Virgen María está ahí en ese lugar? Y pone como referencia un día especial, 12 de diciembre, que toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos le reza o festeja este día en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿sí? En su advocación de Guadalupe. Entonces dice, ¿cómo te consta a ti que ese 12 de diciembre la Virgen María está contigo aquí en México y también está en Estados Unidos, y también puede que esté en Guatemala, en Honduras, dependiendo del lugar donde la celebre, ¿no? ¿Cómo puedes estar tú seguro que la Virgen María está en diferentes lugares al mismo tiempo? Pero recuerda, dice él, que solo Dios tiene omnipresencia. O sea que Dios sí puede estar en todos los lugares que Él quiera en el mismo tiempo que así lo desee, porque Él es Dios. Si nosotros le decimos o respondemos por responder sin ningún argumento y le decimos que la Virgen María sí puede estar en diferentes lugares, Él inmediatamente nos lanza otra pared sin ventana y sin puerta para no darnos salida. Dice, si usted me dice que la Virgen María puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, entonces tiene omnipresencia, entonces es Dios. Y obviamente ahí es donde usted se retracta. No, pues no es Dios. Entonces, ¿cómo es que tiene omnipresencia? ¿Cómo es que puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo? Y entonces así te va cada respuesta que tú le das. Él refiere la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que solamente Dios la tiene y ningún ser humano más la ha tenido ni la tendrá. Entonces, le digo que a mí me llamó la atención que supuestamente él le preguntó a católicos instruidos. Vaya a saber qué clase de católico le preguntó, ¿sí? Y con todo respeto, vaya a saber a qué clase de sacerdote también le preguntó, ¿verdad? Porque hay algunos que definitivamente, pues que Dios me perdone, pero pues nomás no. Bueno, entonces decidimos lanzar esa pregunta
yo descargué el video, recorté lo que no interesaba escuchar, en fin, la forma en que él se mofa, por así decirlo, de la fe de los católicos, ¿sí? Y dejé solo la pregunta, ¿cómo él hace? Se la mandé a mucha gente que yo conozco, que se supone tiene mucha fe a la Virgen María, que se supone celebran a la Virgen María, que se supone le rezan a la Virgen María, y ninguno de ellos me contestó. Le pregunté a servidores, le pregunté a gente de la familia, y tristemente no me respondieron, ¿sí? Le pregunté a un grupo de señoras, y todas respondieron bajo su perspectiva de fe. Es la Madre de Dios, es que donde está Jesús está María, es que, o sea, digamos que usted y yo como católicos nos entendemos. Pero la pregunta es, ¿puede la Virgen María estar en diferentes lugares al mismo tiempo? Y si puede estar, la pregunta es, ¿ella tiene omnipresencia? O sea, ¿es Dios? Y si usted dice, no, no es Dios, entonces no puede estar en diferentes lugares. Entonces vamos a empezar, sin ningún preámbulo más, vamos a empezar con las respuestas. Vamos a tratar de dejarlo un solo video porque son 3 en vivos que hemos hecho. Hoy es el tercero sobre este tema en específico. Pudiera hacer otros en vivos con más texto bíblico, pero pues no nos queremos aburrir. Solamente queremos explicarle a Payasito Tontín con manzanas y con peras cómo funciona el poder de Dios, ¿ok? Bueno, el primer texto bíblico que les mencionamos fue el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 42 al 46, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Dice, Elías, escuche bien con atención por favor, este texto se lo di a leer a unas personas y nadie se enfocó en lo más importante. Todos vieron lo demás, pero menos el poder de Dios. Pero ahí va. Elías dijo a Ahab, ahora sube, come y bebe, porque ya está aquí el trueno, que anuncia la lluvia. Ahab subió para comer y beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se inclinó y puso la cara entre sus rodillas. Luego dijo a su sirviente, sube y mira para al lado del mar. El muchacho miró y dijo, no hay nada. Elías le dijo, vuelve de nuevo. Cuando volvió la 7ª vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de una mano. Elías le dijo entonces, anda a decir a Ahab que enganche su carro y baje, porque si no lo va a pillar la lluvia. En poco tiempo el cielo se oscureció, el viento empujó las nubes y cayó la lluvia a torrentes. Ahab se subió a su carro y se volvió a Jezreel, ¿sí? ¿Quién salió primero? Ahab. ¿En qué se subió? En un carro, obviamente jalado por caballos. Ok. ¿A cuánto corre un caballo? Un caballo corre a más de 80 kilómetros por hora. Ok. Entonces dice, la mano de Yahvé se posó sobre Elías. ¿La mano de quién dice? La mano de Yahvé se posó sobre Elías. Este se apretó el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. ¿Quién había salido primero? Ahab. ¿Quién salió después? Elías. ¿Cuál era la diferencia? Que Ahab iba en una carreta jalada por caballos, caballos que corren a más de 80 kilómetros por hora, pero la mano de Dios estaba sobre Elías, o sea, el poder de Dios sobre su ungido y su elegido. Entonces aquel se amarra el cinturón, porque a eso de la velocidad no se le vaya a caer el pantalón o la túnica, ¿verdad? Se amarra la túnica con su cinturón y empieza a correr, ¿sí? Imagínese que, perdón, imagínese que usted es Elías, que su primo, su hermano, su cuñado salió primero en un carro que va a 80 kilómetros por hora. Esa persona salió 10 o hasta 15 minutos primero que usted. ¿Cuánta distancia cree que lleva recorrido si va a 80 kilómetros por hora? ¿Sí? Lleva una buena distancia, ¿verdad? Más si son de los que corren, que le pesan los pies, corre más todavía. Pero bueno, pero aquí el hecho es de que la mano de Dios estaba sobre Elías, y o sea, Dios
le otorga una fuerza sobrenatural a Elías, de tal modo que él corrió más rápido que Ahab, que iba en su carreta jalado de caballos, y no tan solo lo alcanzó, sino que lo pasó. Y el primero que llegó a Jezreel fue Elías, ¿sí? Imagínense nada más, prácticamente para rebasar a unos caballos que van a 80 kilómetros por hora y llegar primero a la ciudad a la que iban, este tenía que correr aproximadamente a 110 kilómetros por hora. ¿Se imagina? Ahora la pregunta, ¿Elías es Dios? ¿Elías tiene omnipotencia? O sea, ¿tenía el poder para correr? No, Elías no es Dios y Elías no tenía poder. Pero la mano de quién está sobre él, la mano de Dios. ¿Quién le derrama el poder a Elías para poder correr? Pues es Dios, ¿sí? También hay otro hecho muy importante sobre el profeta Elías. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo de 17 al 24. Cuando Elías resucita al hijo de una viuda, ¿sí? Versículo 17 al 24, dice: sucedió después que el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. Su enfermedad empeoró y exhaló el último suspiro. Entonces ella le dijo a Elías: ¿por qué te has metido en mi vida? ¿Por qué Dios ha venido a mi casa para ponerme delante de Dios todas mis faltas y para hacer morir a mi hijo? Le respondió: dame a tu hijo. Elías lo tomó de los brazos de esa mujer, subió al cuarto de arriba donde se alojaba y lo acostó en su cama. Luego invocó a Yahvé. Yahvé, Dios mío, dijo: ¿harás que recaiga la desgracia aún sobre esta viuda que me ha alojado, haciendo que muera su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño e invocó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, devuelve a este niño el soplo de vida. Yahvé oyó la súplica de Elías y le volvió al niño la respiración. Estaba vivo. Ella tomó al niño, lo bajó del cuarto alto, del cuarto alto a la casa y se lo devolvió a su madre. Elías le dijo: mira, tu hijo está vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la pregunta es, ¿a quién veía la mujer? ¿A Dios o a Elías? ¿A quién le dio el niño? Esta mujer se lo dio a Dios y se lo dio a Elías, ¿sí? La mujer tenía fe en Dios, pero la persona que se había alojado en su casa era Elías. Muere este pequeño, Elías ora y Dios le devuelve la vida. Entonces la pregunta es, ¿Elías es Dios? ¿Elías tenía poder para resucitar el muerto? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién le otorga ese poder a su ungido y a su elegido? Dios. ¿Ok? Aquí vamos entendiendo y comprendiendo si la Virgen María puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver de qué manera ella sí puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo y se puede manifestar en diferentes maneras. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Luego nos vamos a Mateo 8:28. Evangelio de San Mateo 8:28. Dice así. Mateo 8:28. Al llegar a la orilla opuesta, la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie podía pasar por ese camino. Se pusieron a gritar: Hijo de Dios. Escuche bien lo que ha pasado en este momento. Los endemoniados reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, perfecto.
Dice así también, dice, y se pusieron a gritar: Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Segunda observación, que el Hijo de Dios tiene poder para atormentar ¿a quién? A los demonios. ¿Sí? Y ya el resultado de esta anécdota, sabemos que Jesús le da permiso de entrar en los cerdos, y los cerdos se lanzaron al acantilado y cayeron en el mar. ¿Ok? Entonces, la primera observación es que los endemoniados reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y reconocen que Jesús tiene el poder para atormentarlos. ¿Ok? Si Payasito Tontín estuviera endemoniado, le toca reconocer que Dios tiene poder y que este Dios se lo otorga a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde quiere y a la manera que Él quiere. ¿Sí? Payasito Tontín no va a encontrar, y tampoco los católicos vamos a encontrar, un texto que a mí me satisfaga mi pregunta. Payasito Tontín quiere saber si la Virgen María puede estar en diferentes lugares, y quiere saber cómo es que ella está en diferentes lugares, porque si ella tiene omnipresencia, entonces la estamos haciendo un Dios, y la Virgen María no es Dios. Ahí vamos comprendiendo el concepto, ¿verdad? O vamos entendiendo la idea, ¿sí? Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para atormentarlo. Si hubiera una persona que no está entendiendo el mensaje de Dios, ojalá y reconozca que la palabra de Dios y lo que estamos hablando el día de hoy, estamos diciendo la verdad, que no estamos inventando nada y que tampoco nos estamos imaginando nada, que todo es palabra de Dios. Así que si Payasito Tontín está medio enchamucado, que reconozca que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y si no lo tuviera, pues con mucho mayor razón tendría que aceptar la verdad de lo que estamos hablando y reconocer que lo que está escuchando y lo que estamos leyendo nosotros es palabra de Dios. Mateo, vámonos a Mateo 28, Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vamos a ir un poquito rapidito. Mateo 28 del 16 al 19. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Escuche lo que el Hijo de Dios le dijo a los apóstoles, no a cualquier pastorcito protestante, ¿sí? Estas palabras y esta gracia que Dios derrama solamente se da bajo la sucesión apostólica. ¿Y cuál es la sucesión apostólica? Que la iglesia, la sucesión apostólica que tiene es que proviene, vamos a decirlo, de los primeros padres de la iglesia, ¿sí? De los apóstoles y posteriormente de todos los discípulos y apóstoles que surgieron después de los primeros 12. Sabemos que Jesús tomó 72 y luego otros 72, ¿verdad? Bueno, entonces dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿los apóstoles eran Dios para ejercer un ministerio? ¿Para ejercer una gracia sobre otra persona los apóstoles eran Dios? No. Pero el que tiene poder les está diciendo, a mí se me dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora vayan ustedes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo 10? Mateo 10, versículos 7 y 8. ¿Sí? Mateo 10, versículos 7 y 8. Ojalá lo vaya apuntando y si no, cuando terminemos el en vivo, vuelve a verlo para que se le grabe. Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice, estos son los 12 que Jesús envió con las instrucciones siguientes. Bueno, ya leí desde antes, pero versículo 7. Mientras vayan caminando,
proclamen que el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Miren nada más. Los endemoniados reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder para atormentarlos. Y ahora vaya que con estas palabras el Señor nos está dejando con la boca abierta, y más al payasito tontín, porque ahora entenderá payasito tontín que los apóstoles no tienen poder porque no son Dios, no tienen la omnipotencia, ¿sí?, para atormentar a los demonios. Mas sin embargo, Jesús, el que tiene el poder en el cielo y en la tierra, les otorga a ellos el poder de primero de proclamar el evangelio, de sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, de resucitar muertos y de echar demonios. ¿Sí? No tan solo la sanación, sino también la expulsión de los demonios. O sea, les estaba otorgando el poder para atormentarlos. ¿Va? Bueno, también vamos a leer Hechos 8:26. Hechos 8:26. Felipe y el etíope. ¿Sí? Recuerde que, lo voy a adelantarme tantito, dice: el Espíritu dijo a Felipe, adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta él, oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende lo que lees? El etíope contestó: si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir, a sentarse junto a él, el pasaje de la escritura que iba leyendo de Elías. ¿Sí? Versículo 36. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. No era el río Jordán, porque por si luego, ya es que los protestantes nunca se quedan con un solo tema, sino cuando ya se ven derrotados brincan otro tema. Cuando ese tema ya están igual, medio cacheteados, se van a otro tema. Entonces, si te dicen sobre el bautismo, le dice: aquí Felipe estaba bautizando al etíope y no era en un río, era un lugar donde había suficiente agua. Bueno, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope le dijo: aquí hay agua, ¿por qué no sería yo bautizado? Y dijo Felipe: si crees con todo tu corazón, se puede. Él contestó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su coche y bajaron ambos al agua. Felipe bautizó al funcionario. Cuando salieron del agua, escuchen lo que pasó. ¿Sí? Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El otro no lo vio más y siguió entonces su camino muy alegre. Felipe se encontró en Azoto y fue a evangelizar todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Sí? ¿Sabe usted que la distancia de donde se encontraba Felipe, Judea, hasta Cesarea son poco más de 900 kilómetros? ¿Sí? Felipe tenía omnipotencia, o Felipe estaba utilizando algún tipo de omnipresencia, que estuvo con el etíope para bautizarlo y luego se apareció en otro lugar 900 kilómetros más adelante. ¿Felipe tenía omnipotencia o tenía omnipresencia? ¿Felipe era Dios? No. Aquí dice claramente que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y se lo llevó 900 kilómetros más adelante. ¿Sí? El etíope no volvió a ver a más a Felipe, porque el Espíritu de Dios se llevó a Felipe hasta otro lugar. ¿Ok? Hasta ahí vamos entendiendo cómo funciona el poder de Dios. ¿Sí? Hechos 8:26. No es el que acabamos de leer, ¿verdad? Daniel 14:30. Libro de Daniel 14:30. Daniel en el foso de los leones. ¿Sí? Cuenta o narra la historia del profeta Daniel, que se encontraba en el foso de los leones, ¿sí? Y Habacuc se encontraba en otra ciudad, ¿sí? Entonces sucede que Dios o el Espíritu Santo o un ángel, vaya, como aquí lo describen, habla con Habacuc. Daniel 14, versículo 30 al 39. Dice: vivía en ese tiempo en Judea el profeta Habacuc,
Este acababa de preparar un guiso y de picar pan en un plato. Se dirigía al campo para llevárselo a los segadores, pero el ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva la comida que has preparado a Babilonia, para Daniel que está en el foso de los leones. Habacuc dijo: Señor, jamás he visto Babilonia y no sé dónde está el foso. Pero el ángel del Señor, escuche lo que pasó aquí. Pero el ángel del Señor llevó de los cabellos y lo puso en Babilonia junto al foso, con la rapidez de un espíritu. ¿Dónde estaba Habacuc? ¿Sí? En Judea. ¿A dónde tenía que ir? Hasta Babilonia. La distancia de Judea a Babilonia son 871 kilómetros. ¿En qué tiempo lo recorrió? Dice, lo recorrió con la rapidez de un espíritu. Pudo haber sido en un segundo, o menos de un segundo. ¿Sí? Mire el poder de Dios. ¿Tenía Habacuc omnipotencia para trasladarse con la rapidez de un espíritu de un lado a otro? ¿O también tenía omnipresencia y dejó su cuerpo y se fue nada más con el espíritu? No, Habacuc era Dios, no era Dios. ¿Tenía poder Habacuc? No. ¿Quién le dio esa gracia y ese poder? Un ángel, dice, de Dios. Un ángel que había sido enviado por Dios para que éste alimentara a Daniel, que se encontraba en el foso de los leones. ¿Cómo regresó Habacuc? Otra vez tomó un taxi, agarró Pochimóvil. No, ¿verdad? Vamos a ver cómo regresó Habacuc. Dice, Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma la comida que te manda Dios. Daniel exclamó: oh Dios, te acordaste de mí y no has desamparado a los que te aman. Luego se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor llevaba a Habacuc al lugar en que estaba primero. Otra vez, ¿verdad? De Babilonia a Judea, 871 kilómetros de distancia, recorridos en un movimiento de espíritu, dice. ¿Sí? Así que vamos entendiendo quién le da el poder a los santos, a los profetas, a los patriarcas. Y con esta respuesta, mis hermanos, que les estamos dando, si la Virgen María puede estar en diferentes lugares, también estamos respondiendo a los que preguntan si los santos pueden interceder por nosotros, porque estructuran la pregunta a tal modo que ¿a poco los santos tienen poder? ¿A poco los santos sí te oyen? Así que con esto también estamos respondiendo esa clase de preguntas que nos hacen sobre los santos, si los santos hacen milagros o no los hacen. ¿Sí? En lo que hemos leído ahorita, en las lecturas que les he dado, son los discípulos, son los profetas los que están ejerciendo el poder que Dios les ha otorgado. Esto quiere decir, como le decía yo, cuando Elías resucita al hijo de la viuda no vio a Dios, la viuda no habló con Dios, la viuda se dirigió a Elías y le dijo: ¿qué pasa entonces? ¿Dios ha venido a castigarme, por así decirlo? Y Elías intercede, ruega y ora a favor de la viuda. Ahí estamos viendo la intercesión, ¿sí? Y la intercesión es cuando una persona ora por ti. No necesariamente, aunque lo más obvio es eso, no tendría que ser una persona santa para que Dios pueda responderte rápidamente, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí vemos cómo una vez más el poder de Dios se manifiesta a través de sus ungidos y de sus elegidos, no a través de otra persona. Vámonos entonces a San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Ya vamos casi terminando, una hora más, ¿no es cierto? San Juan 20, versículo 21. San Juan 20, versículo 21 al 23. Él les volvió a decir:
la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen o a quienes no liberen de sus pecados, quedarán atados. ¿Sí? Imagínense nada más. Ahora resulta que los apóstoles y la sucesión de los apóstoles tiene poder para perdonar pecados. ¿Sí? La sucesión apostólica tiene poder para perdonar pecados. Esto es para cuando el protestante te dice: ¿y por qué te vas a ir a confesar con otro pecador? Pues dígale a ese tontín protestante que santo solamente es Dios, y que aunque hubiera una persona que viviera, si fuera hombre, casta y viviera de acuerdo a la voluntad de Dios, y alguien le preguntara: ¿acaso eres santo?, esa persona te va a decir: no lo soy. Porque es lógico que ningún ser humano va a querer comparar su vida con la santidad de Dios. Lo mismo sería la Virgen María. Si alguien le preguntara, o pudiera preguntar a la Virgen María: oye, madre de Jesucristo, ¿eres santa? Y te va a decir: no, en esta vida todos somos pecadores. Pero porque es un acto de sumisión total, es un acto de abandono a tu persona. Aunque hayas logrado el mejor mérito de toda tu vida, siempre por un acto de fe, de humildad, vas a dejar a Dios por encima de ti. Como dijo San Juan, conviene, después San Juan o el apóstol San Pablo, conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. ¿Sí? San Juan fue. ¿Sí? Entonces imagínense, ningún apóstol, ningún profeta, ningún patriarca, ningún mártir, es más, perdón, Jesucristo dijo que Juan el Bautista, dice, era el más pequeño en la tierra, pero es el más grande en el cielo. Imagínese nada más. Y si usted viera a San Juan y le preguntara: oye, hermano Juan, ¿es cierto que tú eres el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué cree que te va a decir? No, mi hermano, en ningún momento soy el más grande, todo lo contrario. Porque es un acto de fe y de humildad poner encima por tu propia persona, porque desde luego tú sabes que tú no eres Dios, que no tienes ningún poder a no ser que sea Dios quien te lo haya otorgado, pero el poder que tú tienes se limita. ¿Cómo se limita? Efesios 4, ¿sí? Es Dios quien fija la medida del talento según la capacidad de la persona, ¿sí? O sea que si tu capacidad es amplia, o sea, tu abandono es amplio ante Dios, tú tienes más gracia. Pero si tú te engañas diciendo que te has entregado a Dios y de Dios no tiene nada, pues obviamente no tienes gracia de Dios. Así de sencillo, ¿sí? A la medida que te entregas es a la medida que Dios te da. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que no tan solo una persona recibe la autoridad de perdonar pecados, sino que estaban, dice, los discípulos o los apóstoles estaban con él, sopla el Espíritu Santo sobre ellos y le da el poder de perdonar pecados. Le da el poder de liberar de los pecados y le da el poder de dejarlos atados con sus pecados, ¿ok? Pues bien, mis hermanos, creo que con esto hemos concluido esta plática, esta respuesta que le estábamos dando a nuestro payasito tontín, y que la Virgen María puede estar en diferentes lugares, sí. Ay, entonces la Virgen María es Dios. No, que quede claro, ningún católico de cualquier rango que se diga ser, ningún católico puede decir o puede proclamar o puede pensar que la Virgen María es Dios. No, señor. La Virgen María es la madre del Hijo de Dios. Y la gracia que tiene la Virgen María ante los apóstoles es una gracia totalmente grande, enorme. ¿Por qué lo digo? Y el otro día se los dije y me equivoqué del libro. Es
el libro de Luisa Picarreta, La reina en el reino de la divina voluntad. ¿Sí? Ahí es donde se narra a esta vidente, a esta mujer Luisa Picarreta, a ella se le narra cómo fue que Dios preparó desde el principio incluso de la creación, cómo fue preparando a la Virgen María. Porque San Juan 1, cuando dice en el principio el verbo era Dios y Dios era la palabra y la palabra estaba junto a él, y luego por ahí del versículo 8, si no mal recuerdo, cuando dice vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio poder o potestad de ser hijo de Dios. Ahí, mis hermanos, centramos todo. Todo el que acepta, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, pasa a ser hijo de Dios. Y aún entre los más grandes pastorcitos protestantes que hubieran, a ninguno de la mamá, ni de Cash Luna, ni de Marco Güey, ni de Adrián Romero, ni de ningún otro pastorcito que usted conozca, a ninguna de esas mamás Dios eligió para ser la madre de su hijo. Y la alegría y la dicha que tenemos es de que la Madre de Dios está con nosotros en la iglesia fundada por Jesucristo nuestro Señor. Ella fue llena de todas las gracias necesarias. Mares de inmensos, dice, fueron depositados en nuestra Madre Santísima, de tal modo de que cuando Jesucristo abandonara su reino en el cielo y estuviera engendrado de la Virgen María, no hubiera ninguna diferencia. Y vuelvo a repetir, y aunque hubo uno por ahí que dijo que Jesucristo descubrió su ministerio cuando ya estaba grande, y que con todo respeto le digo que se equivocó, porque cuando Jesús fue con sus padres al templo y se quedó con los maestros de la ley, ¿verdad? Cuando la Virgen María y San José regresan y la Virgen le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le responde, ¿acaso no sabe que en los negocios de mi Padre debo estar? En pocas palabras, mis hermanos, y con todo respeto, aunque el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios en el cielo, desciende sobre el vientre de María para hacerse hombre, semejante al hombre, en todo menos en el pecado, porque vuelvo a repetir, Dios nunca, de los nunca, deja de ser Dios. Así sea en el vientre materno de una mujer, ¿sí? Dios no deja de ser Dios en ningún momento, ¿sí? Y por eso la iglesia tiene el dogma de María siempre virgen, antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el rayo del sol atraviesa un cristal sin causarle daño, así también el poder de Dios se manifiesta en la virginidad de nuestra Madre Santísima antes, durante y después del parto. Si usted tiene Biblia viejita, si usted lee en el Antiguo Testamento los nacimientos de los niños, a todos se le decía y parió a un hijo, varón, y parió a una mujer o a una niña, ¿sí?, refiriéndose al sexo femenino. Si usted lee esas Biblias viejitas en el Antiguo Testamento, toda la que tuvo hijos siempre se referían a ellas como parió. Y en esa misma Biblia viejita, si usted lee el Nuevo Testamento, cuando la Virgen María tiene a su Hijo Jesucristo, en ella se menciona y dio a luz al Hijo de Dios, ¿sí? Solo en ella. Pero desafortunadamente, desconozco por qué nos han estado cambiando las Biblias. Ya no sé si es el magisterio que nos está cambiando la Biblia, o por ahí algún grupo de sectarios, ¿verdad?, que anda cambiando las letras y los conceptos de la Biblia y las anda regalando por ahí, ¿verdad? No lo sabemos. Pero el caso es de que las Biblias más viejitas tienen palabras todavía con mejor sentido que las actuales. Algunos las entienden y otros no. Pero bueno, hasta ahí queda respondido. Si usted tiene todavía alguna duda, con toda confianza, pregúnteme. Si a usted le han hecho una pregunta que supuestamente nadie se las ha respondido, pregúnteme, échemela para acá, que yo sí le puedo responder en el nombre del Señor. Vamos entonces a hacer nuestra oración de esta noche. Ahora sí, vamos a vivir nuestra oración. Mil disculpas porque tenía que hacer esto, responderle a Payasito Tontín,
Y como le dije el otro día, yo no llego a 20,000, 50,000 reproducciones, pues ojalá y alguien se lo pueda mandar, ¿verdad? O lo etiqueta si saben cómo se llama. Pero bueno, ahí está, payasito Tontín, tu respuesta. Vamos entonces a dirigirnos a hacer nuestra oración de esta noche. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.